el tema indoeuropeo y sus teorías. Los integrantes del grupo son Marino Solís, José Tarazona, Judith Ramos y Alejo Valencia. Yo les voy a hablar sobre la introducción. Las lenguas indoeuropeas están divididas entre las lenguas modernas y los dialectos, y estas lenguas se utilizan mayormente en Europa y en Asia. Las lenguas son como el español, el francés, el inglés, el hindi y el ruso. Yo les voy a hablar sobre las dos fases. La primera fase se llama antiquísima, y esta fase solamente se dio una vez y duró hasta el año 3000 a.C. Y la segunda fase habría tenido una fragmentación en el tema indoeuropeo, y en este proceso algunos estudios constituyen un hecho fundamental en la diferenciación de dos ramas, que son la rama occidental y la rama oriental. Esto lo tengo que decir. Bueno, en esta oportunidad les voy a hablar de la teoría del indoeuropeo. Lo más importante, me voy a basar a uno de los estudiosos, que es Ramus Raz, que habló sobre la teoría indoeuropea. Bueno, Ramus Raz nos dice que un grupo de pueblos comenzaron a derivarse de un determinado pueblo, y del mismo modo que llegaron a Europa y se trasplantaron. Pero este filósofo hace una teoría basada realmente en lo que es la teoría alemana, en la teoría comparada, lo que nos dice que todos los pueblos o todas las lenguas derivan de un medio común. Eso quiere decir que algunas lenguas tienen raíces de un determinado pueblo, como es, por ejemplo, algunas lenguas, como tenemos los visigodos, los germanos, que fueron expandiéndose a otros lugares, dando origen a otras determinadas lenguas. Y, por ejemplo, aquí podemos observar algunas de las lenguas indoeuropeas, como las lenguas germánicas, las lenguas celtas, las lenguas bálticas, las lenguas eslavas y las lenguas indoarias. Y al mismo tiempo vamos a ver las determinaciones o la comparación, lo que hizo Ramus Raz, lo que hoy en día aún se sigue hablando o aún se sigue utilizando, que son, por ejemplo, el indoeuropeo, que el father en inglés se dice father, en alemán father, en ruso no se habla, en latín father, en griego rat, en sánscrito fider. Y asimismo, hoy en día se sigue hablando de esas lenguas. Bueno, lo voy a ceder a mi compañero Marino. Ok. Los filólogos, el danés Ramus Raz y el alemán Frank Bock, llegaron a una misma conclusión, que la lengua tiene una matriz, que es el indoeuropeo, ¿no? Por ejemplo, el Raz demostró que la relación de irlandés y las lenguas germánicas con el griego y latín. También el señor Bock demostró el parentesco entre ellos, ¿no? Con el sánscrito de la India con las occidentales del griego y latín. La teoría nos afirma la existencia de un pueblo indoeuropeo, ¿no? Que proviene de ese pueblo las lenguas, que hoy en día es hablada por más de la mitad de todo el mundo como su lengua materna. Ok, también según el Andrés Muni, nos dice que la lengua nació del estudio de superfamilia de las lenguas indoeuropeas, ¿no? Él nos dice que cerca de la mitad de todo el mundo tiene como una lengua lo que es el indoeuropeo. Además, podemos ver en esta imagen de donde proviene el indoeuropeo, ¿no? Este es el origen en Europa. Podemos ver en este lado que tres ramas, ¿no? Que se parten del origen a Irán, al centro de Asia y a ¿no? Al India.
También podemos ver de acá, tenemos dos ramas principales, que uno parte directamente de Anatolia y otro da una vuelta al mar Caspio. Lo que más destacó es donde fue esta parte de acá. Como pueden ver, abarcó una gran extensión, ¿no?, en lo que es el indoeuropeo. Ya, ahora voy a ceder a mi compañera. Bien, les voy a hablar sobre lo que es las lenguas indoeuropeas y los periodos en la lengua latina. Tenemos 5 periodos específicamente, las cuales son latín arcaico y preclásico, latín clásico, que es la edad de oro, latín posclásico, que es la edad de plata, y latín tardío, que va después del latín, y latín vulgar. Bien, en el latín arcaico o preclásico tenemos desde los orígenes antiguos al inicio, cuando inició estas guerras entre las naciones o por la expansión de territorios. A partir de esto, con el nacimiento de Cicerón en 106 a.C., al principio era una lengua ruda, ya que la utilizaban los soldados en las guerras, y se fue haciendo como una influencia helénica, o bueno, esto fue dotado de ese modo. Tenemos el latín clásico, que se dio en la Edad de Oro. Este se dio después del nacimiento de Cicerón, hasta la muerte de Augusto. Esto se hizo entre la separación entre el latín escrito y el latín hablado. La lengua escrita se depura y enriquece hasta llegar a la cumbre de la perfección. Tenemos dos en las cuales se clasifica el latín clásico, la cual se le denominó Ciceranía Augustea. En Cicerania tenemos Cicerón, César, Salustio, Lucrecio, Catulo, etc. Y en Augustea tenemos Tito, Alivio, Virgilio, Horacio, Ovidio. Y ahora tenemos el latín posclásico. Desde la muerte de Augusto, en el año 200 después de Cristo, la prosa va perdiéndose pureza y contaminándose. Es decir, que este lenguaje que habían creado al inicio en el latín clásico, que fue por Cicerón, se fue perdiendo en el latín posclásico, y se fueron creando otros con diferentes autores, los cuales eran el Quintiliano, el Cenesa, el Marcial, Tércico, etc. Luego tenemos el latín tardío. Esto se da después de los 200 años hasta la aparición de las lenguas romances, y se va descomponiendo a lo que describe. En general desciende de nivel, porque a partir de los antiguos reyes llegan hasta lo que es el latín vulgar. Y el latín vulgar consiste básicamente en el latín que es clásico, paralelo a la lengua de la conversación que actualmente usamos, y que se fue derivando o adecuando a los diferentes lugares ya sea de América Latina o de Europa mismo. Siguiente. Bueno, tenemos las lenguas indoeuropeas, las cuales son la lengua romances o románticas. Esto básicamente se dio a partir de todas las lenguas que son el castellano, el gallego, el catalán, portugués, francés, italiano y rumano. Las lenguas romances derivan del latín hablado llamado latín vulgar, como antes lo mencionábamos, que es un grupo de lenguas que tienen el mismo origen y que se ha conservado en la fuente común del latín. Y tenemos como principales derivados de estas lenguas romances la combinación de todas estas lenguas indoeuropeas y otras como son el provenzal, sardo, retroromano, etc. ¿Puedo? Finalmente tenemos las conclusiones a partir de todo lo que es el indoeuropeo. El indoeuropeo, básicamente, como bien dijimos, abarcó toda una zona de lo que es Indonesia y Europa, y se dio más por el cambio fonológico y fue notándose a través del tiempo el parentesco que tenía cada lengua indoeuropea. Fue rescatado a
partir de las otras lenguas que eran derivados de diferentes pueblos de diferentes naciones colonizadoras hasta hoy en día. Se puede escuchar algunas palabras todavía que han ido con el transcurrir de los años han ido cambiando. El sistema fonológico indoeuropeo distingue 4 grupos de sonidos, los cuales son obstruentes, laringenales, resonantes o vocales. Gracias.